Domingo pasado compartí con ustedes sobre un pasaje que el Señor nos dio para este año. Lucas 4, versículo 18 dijo Jesús: el Espíritu de Dios está sobre mí. Me ha escogido para predicar el mensaje de buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para anunciar perdón a los prisioneros y vista a los ciegos, para poner en libertad a los cargados y golpeados, para anunciar el año del favor del Señor. Este es el año de Dios para actuar. El año del favor del Señor. Cuando nosotros detectamos que Dios tiene su favor sobre un tiempo, eso nos moviliza porque sabemos que Dios está a favor nuestro, pero queremos enfocarnos hacia qué es ese favor. ¿Qué es lo que ese favor produce? ¿Sí? Y yo quiero que guarde en mente este versículo hasta el final de la enseñanza, porque tiene todo que ver con nosotros entender y recibir el favor de Dios para lo que ese favor es dado. ¿Sí? Vimos también nosotros cómo Jesús entonces empezó a anunciar el reino de los cielos. Su mensaje: cambien su manera de pensar, cambien su manera de vivir, porque el gobierno de los cielos se ha acercado. Y luego respaldaba su mensaje con acciones sobrenaturales. Después de un tiempo, Él empieza a llamar a otros, y por ejemplo en el caso de Pedro y los demás discípulos les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Una frase muy importante. Y entonces Él los envió para que hicieran lo mismo, que anunciaran las palabras del mensaje de Dios, que anunciaran la venida del reino de los cielos y la respaldaran con acciones sobrenaturales. Y luego después envió a 70. Y a los 70 les dio exactamente la misma encomienda. Cada vez aquello iba creciendo. Iban y anunciaban las palabras de Dios, las palabras de Cristo acerca del gobierno de Dios, que el cielo ha regresado a la tierra, y lo respaldaban, lo comprobaban con acciones sobrenaturales que Dios les permitía hacer. Y luego Jesús nos hizo el anuncio a todos nosotros. Dijo: vayan por todo el mundo, hagan discípulos a todas las seguidores de Cristo, a todas las gentes, enseñándoles a obedecer las cosas que yo les he mandado. Y el Señor los acompañó. Él dijo: he aquí, yo estoy con ustedes hasta el fin del siglo. Y Él los acompañó, comprobando o confirmando el mensaje de ellos con las acciones sobrenaturales que Él nos concede. ¿Sí? Ahora, todos los llamados, esta frase es demasiado importante para nosotros. Él dijo: vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Todo aquel que sigue a Jesús, Jesús lo convierte en un pescador de hombres. Punto. Las dos cosas están completamente conectadas. Y nosotros queremos seguir a Jesús, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Por eso hemos sacrificado el domingo en la mañana. Por eso nos venimos a las oraciones entre semana. Por eso estamos ayunando, porque queremos al Señor. Pero Jesús fue muy claro: si tú me sigues, yo te voy a hacer un pescador de hombres. O sea que si yo no estoy pescando hombres, de alguna u otra forma he dejado de seguir al Señor. Y yo quiero al Señor, y tú quieres al Señor. Así que esta cuestión de pescar seres humanos es absolutamente vital, porque si no, entonces no estoy realmente siguiendo a Jesús. Lo impactante es que en el caso de Pedro y Juan y Jacobo, ellos están pescando, ¿verdad? Están con sus barcas y sus redes, y Jesús le dice estas palabras a ellos: síganme y los haré pescadores de hombres. Y dice: al instante dejaron las redes y lo siguieron. Jesús va caminando por uno de los pueblos, ve a Mateo que está en su negocio, ¿verdad? Con la cuestión del dinero. Mateo era un publicano, recolector de impuestos, y Jesús voltea y le dice: sígueme. Y al instante deja la mesa de los impuestos y sigue a Jesús. Y eso lo hizo con muchas otras personas. Y todos los que siguen a Jesús, Él nos convierte en pescadores de seres humanos.
Y ese es el enfoque y el objetivo que nosotros queremos para esta iglesia, porque eso es lo que el Señor nos ordenó. Al final les platiqué un poco de mi propia historia. Como un grupo de estudiantes universitarios, jóvenes, ¿verdad? 22, 24 años de edad, se dieron a la tarea de cuidarme y enseñarme las cosas que yo necesitaba para caminar con Cristo. Y gracias a ellos yo estoy aquí. O sea, ellos me hicieron un discípulo. Yo no me hice discípulo a mí mismo, ellos me hicieron discípulo. Y a veces nosotros pensamos, no, pues el que quiere, sí. Pero si alguien quiere y nadie le invierte tiempo y cuidado específico para que crezca en el Señor, normalmente no la arma, normalmente no persevera. Y aún los que perseveran así solitos, yo he conocido a algunos y no están sanos en la fe. ¿Por qué? Porque Dios no diseñó que fuéramos huérfanos. Lo mismo le pasó a Tita. Tita se convierte al Señor, una jovencita de 19 años, estudiante en la universidad, y había muy pocos cristianos, no había realmente gran cosa de congregaciones, y se le vino la persecución terrible de amigos, de familia. O sea, amigos viajaban para visitarla, para decirle que estás loca, y estarla por horas hablándole para convencerla que dejara este fanatismo según ellos. ¿Y cómo sobrevive una jovencita que todavía no sabe gran cosa de la Biblia? Pues la razón es que una familia cristiana la acogió, sin relación en lo humano, ni relación ni de parentesco, ni de amistad, ni de negocio. La familia Chávez, aquí está Hati, acogió a esta jovencita y de repente era parte de su familia. A grado, yo le platico a la gente, digo que se la llevaban de vacaciones con ellos, comía en su casa, ¿sí? O sea, les importó esta jovencita, y por eso esta jovencita es una discípula. Y usted tiene pastores, porque una familia aquí la cuidó y la quiso y la integró en su vida, y porque unos cuantos jóvenes les importé yo y me cuidaron y me enseñaron. Y por eso nosotros somos discípulos, porque discípulos no se hacen solos, y Dios no hace discípulos. Jesús dijo: ustedes vayan y ustedes hagan discípulos a toda clase de gente. Esa es la razón que hay pastores aquí. Esa es la razón que existe esta congregación. ¿Sí? Porque gente se invirtió en nosotros de una manera consciente, inteligente, y nos ayudó a seguir a Jesús. Doña Berta fue un elemento muy importante. Hati, pues no son de la misma edad, Hati y Tita, pero Hati la abrazó a esta jovencita. Hati ya era una señora casada con hijos, y Doña Berta, pues una persona muy, muy respetada, y de repente esta muchacha se vuelve parte de sus vidas. Eso es hacer un discípulo, y eso es lo que Jesús nos llamó a nosotros a hacer. En medio de todo esto, por iniciar el año, por iniciar década, para mí ha sido muy importante definir el rumbo y definir la razón de lo que nosotros somos como iglesia, como organización, ¿sí? Y le quiero mencionar 4 cosas brevemente que con los meses iré desarrollando en mayor detalle, pero una empieza ahí a su lado izquierdo. Dice: una iglesia para la ciudad. Lo primero que nosotros hacemos es conectarnos con la comunidad, conectarnos con la ciudad. Esa es la razón que escogimos no tener bancas. Esa es la razón por la cual nosotros escogimos hacer un auditorio contemporáneo. Esa es la razón que hacemos eventos, que hacemos cafés, que hacemos cenas, que hacemos alcances en las calles con los niños, en donde quiera que sea, para nosotros conectar con la gente. Es la razón que oramos por la ciudad, porque nos importa la ciudad y nos importa su salvación, y estamos nosotros con la carga de que esta ciudad no se pierda.
Y no estamos hablando de su bienestar económico, aunque eso también me ha incluido. Lo que nos importa es su salvación eterna. Y por esa razón nosotros hacemos todo lo que hacemos. Pero si nosotros solo buscamos conectar con la ciudad como organización, como institución, no vamos a lograr el efecto que Dios quiere. Tiene que suceder a nivel individuo, donde todos los que estamos aquí presentes nos damos cuenta: yo estoy siguiendo a Jesús, Él me ha hecho un pescador de seres humanos y esto es a lo que me dedico. Y en el pedazo, en el ámbito de la ciudad donde Dios te ha puesto, ahí pescas y ahí haces discípulos. Y ahí Jesús te utiliza a ti, como un día utilizó a Hati, como un día utilizó a los jóvenes de la universidad, para que otros puedan convertirse en seguidores de Jesús. Repito, solo sabes que estás siguiendo a Jesús porque te conviertes en pescador. Ahora, no es la única faceta de un discípulo, pero es la faceta con que Jesús inició. Él no le dijo a los discípulos primero: sígueme y te ayudaré a ordenar tu vida moral. Y sí la ordena. Él no dijo: sígueme y yo te enseñaré las profundidades de la Biblia. Y sí nos las enseña. Él dijo: sígueme y te haré un pescador de hombres. Y lo repitió y lo repitió. Y su último mandato a nosotros antes de irse fue exactamente el mismo. Entonces yo sé que estoy siguiendo a Jesús porque, mire, los seres humanos por naturaleza somos egoístas. Yo pienso en mí, yo me preocupo de mí, yo me importo mucho, yo me cuido a mí mismo. Y cuando viene Cristo y empieza a hacer su labor en ti, te cambia eso. Y te empieza a importar otra gente. Te empiezan a importar personas que a ti en lo particular no te beneficia en lo más mínimo. Y esa es esa conexión que nosotros queremos con la ciudad y con la gente que nos rodea. Luego establecemos a las personas, les ponemos cimientos bíblicos, los integramos al cuerpo de Cristo, como nos platicaba René. O sea, a mí me impacta mucho que para René le cambiaron sus prioridades. Porque la prioridad de un hombre joven es pues mi trabajo, mi carrera, quiero avanzar. Y cuando él tiene un encuentro con Cristo y nace de nuevo y se convierte en un seguidor de Cristo, lo primero que le hace Dios es cambiarle prioridades. Y ahora lo que quiere es estar en el cuerpo de Cristo, estar en la verdad y el trabajo que se acomode. Lo importante es encontrar un buen lugar donde crecer en Cristo y lo demás a ver cómo le hacemos. Y eso es donde empezamos a establecer cimientos bíblicos en las personas y les enseñamos, como Jesús nos ordenó, a obedecer las cosas que Él nos mandó. Y enseñamos a las personas a vivir de acuerdo a las palabras de Cristo. A no vivir de acuerdo a cómo eran, a no vivir de acuerdo a alguna opinión, sino a lo que el Señor dice. Ok, ahí dice verde, esto es lo que yo voy a hacer, porque eso es lo que dice el Señor. Enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y esto establece un fundamento y luego nosotros equipamos a esos mismos discípulos para que ellos también puedan servir al Señor. Les enseñamos la palabra, les enseñamos cómo es la vida del reino, que es muy diferente a la vida de afuera, a la vida de antes. Les enseñamos todas las cosas que enseñamos aquí, tienen que ver con cómo funciona el reino. Una vida de generosidad, una vida de ánimo pronto, una vida donde nosotros servimos al prójimo, una vida donde nosotros primero oramos y después todo lo demás. Finalmente nosotros enviamos, nosotros facilitamos a todos esos discípulos a que ellos vayan y hagan exactamente lo mismo. Ahora, esto es lo que es nuestra visión y nuestra razón de ser como congregación. Pero repito, el poder no se desata hasta que cada uno está conectado a eso mismo, hasta que todos estamos en el mismo canal.
¿sí? Ahora, ahí me topo con algo muy importante, ¿sí? Ahí me topo con una situación que nos afecta. ¿Por qué batallamos para conectarnos? ¿Por qué aquí toda esta gente que queremos al Señor, pues nos damos cuenta que no estamos pescando muy bien? Y queremos al Señor, genuinamente sí lo queremos, pero ¿por qué no estamos convertidos en pescadores de hombres? Y descubro lo siguiente. Bueno, yo les compartí la semana pasada que quería enseñarles un saludo. Y no es juego, es algo serio, aunque lo queremos hacer con mucha alegría. Pero es más, quiero que haga esto conmigo, por favor. ¿Sí? Esto, como le voy a ir enseñando con el paso de las semanas, tiene que ver con las cosas específicas que nosotros buscamos para establecer el reino de Dios en las vidas de personas, ¿sí? Estas dos manos. Ahora, el punto de esto no es que es una fórmula rara, es simplemente una manera de tener un solo lenguaje. Porque encontramos nosotros que, ¿cómo decir esto en la manera? Quiero que sea un desafío, pero quiero que sea un desafío que nos atrevemos a creer. Cuando salimos de aquí, yo me doy cuenta que el mensaje que le soltamos a la ciudad no está unido. Todo mundo habla a su manera, conforme a su propia opinión, conforme a su propia experiencia, conforme a su propio sentimiento. Y en vez de tener una voz unida, tenemos una cacofonía de ruido que nadie puede entender. Porque todos estamos hablando a la usanza nuestra, a la manera nuestra. Y la semana pasada la pastora les pasó o les enseñó algo al respecto de esto y de lo que hablamos. Y me impactó tanto que escuché 3 veces esta enseñanza. La escuché y luego la tuve que volver a escuchar y luego la tuve que volver a escuchar, porque me impactó muchísimo el efecto de nuestra boca en todo esto. Porque si yo quiero al Señor y el Señor nos ha mandado a pescar a los hombres, ¿y por qué no? ¿Por qué onda? Porque la realidad es que en el cuerpo de Cristo en general, en todo nuestro país, es muy pequeño el porcentaje de los discípulos que son pescadores. Digo, ¿por qué? Y encontré lo siguiente, se lo voy a leer. Santiago capítulo 3 dice acerca de la lengua, y no lo busque, quiero que lo oiga, después le doy la cita. Acerca de la lengua dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella hablamos mal de los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y al mismo tiempo dulce. Y está hablando de nuestra boca. Y la pesca es a través del anuncio del evangelio. Jesús primero salió anunciando, después envió a los 12, después a los 70 y después a nosotros a anunciar el evangelio de la paz, a anunciar el evangelio de salvación. Pero Santiago nos dice: pero no te sale de la boca, porque de tu boca está saliendo agua salada. Y no pueden salir agua dulce y agua salada de una misma fuente. Y como nuestro hablar sigue siendo el mismo y hablamos mal de personas y damos opiniones y hacemos comentarios y damos críticas, porque es parte de la cultura en la que hemos crecido, hablar del prójimo es lo más normal en nuestra sociedad. Y es terrible. La pastora nos habló acerca de los efectos que eso tiene y la verdad yo me quedé muy impactado, pero el punto es de que nos tapa toda posibilidad de que Jesús nos haga pescadores de hombres.
Y yo viera cuántas veces, no puedo exagerar la cantidad de veces que personas me dicen algo y digo, oye, no me digas nada. Dice, pero es verdad. Pero el hecho de que sea verdad no me da derecho a decirlo. O sea, si fulano hace algo, es algo, y es verdad aquello, a mí no me da derecho a decírselo a perengano. Y sin embargo lo hacemos todo el tiempo, todos los días. Entonces no puedes salir la vida porque está taponeada con el hablar que contradice lo que el Señor nos enseña. No puede. Y yo quiero ser un pescador de hombres porque yo quiero seguir a Jesús. Y Jesús dijo, el que me sigue, yo lo voy a hacer un pescador de hombres. Entonces aquí el Señor nos da una clave y dice la respuesta, porque no es cuestión de que yo me ponga a orar, Señor, derrama sobre nosotros un espíritu y un amor por las almas. Y sí es necesario, pero la clave está en nuestra boca. Porque no pueden salir dos tipos de comunicación de nuestras bocas. Y yo como pastor se lo digo, cuando yo escucho nuestro hablar, todo mundo hablamos a nuestra propia usanza. Pero cuando nosotros unificamos nuestras palabras conforme a las palabras del Señor, todo cambia. De nuestra boca empiezan a salir las palabras de Dios, acciones de gracias, alabanzas, palabras que edifican, todo conforme a la Escritura. Y Dios mismo dijo, cuando eso sucede, nadie puede detenerlos. Absolutamente. Me encontré con un pasaje que me impactó mucho. Y no creo que estoy cambiando de tema, pero es muy importante que no soltemos esto. En el apóstol Pedro, que por cierto era alguien que tenía problema controlando su boca a veces, ¿verdad que sí? A veces hablaba de más. Y él escribió lo siguiente, citando el Salmo 34. Dijo, ¿quién es el hombre que desea vida? ¿Quién desea vida aquí? Pues todos deseamos la vida. Todos queremos días para ver el bien. Dice, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Diga conmigo, yo. Obviamente, ¿verdad? Todos queremos la vida, todos queremos ver el bien. Dice, guarda tu lengua del mal. Ahí está la frase en hebreo que la pastora enseñó, Lashon Ra. Lashon es lengua, Ra es mal. Dice, guárdate del Lashon Ra. Guarda tu lengua de hablar lo malo. Permítame tomar un par de momentos nada más para recapitular algo de lo malo y animarle a que se meta a la página, porque va a estar ahí arriba la enseñanza que dio la pastora. Es cortita, como de 20 minutos, pero se refiere a todo lo que uno habla que perjudica a otro, aunque sea verdad. Se refiere a todo lo que cause que una persona o se avergüence o se apoque. Interesantemente, obviamente se refiere a malas palabras que oímos. Y también se refiere a cuando nosotros hablamos palabras para dar una impresión que no es cierta. Me llamó mucho la atención porque menciona algo que yo me doy cuenta que yo he hecho muchas veces. Dice, si tú vas a un comercio y no tienes la intención de comprar, dice, no preguntes el precio. O si de plano necesitas saber el precio, dile al dueño o al encargado, mire, no vengo a comprar, pero necesito saber el precio. Pero dice, no le cuentes una cosa que le hace pensar otra. Eso es parte del hablar mal. Dice, guarde su lengua del mal. Continúa Pedro hablando y dice, ya en la cita de él en primera de Pedro 10, dice, el que quiere amar la vida. ¿Alguien aquí quiere amar la vida? Tan poquitos. Voy a volver a preguntar, ¿alguien aquí quiere amar la vida? Obviamente, ¿verdad? ¿Quién quiere una vida triste, seca y amarga? El que quiere amar la vida y ver días buenos. ¿Alguien quiere ver días buenos? Refrene su lengua
del mal. La llave está en la lengua. Es el timón con el que conducimos este barco. Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus palabras. Los oídos del Señor atentos a nuestras palabras, las que le hablamos a Él, las que le hablamos al prójimo, las que hablamos al aire. Está atento a nuestras palabras, porque la vida y la muerte están en el poder de la lengua, dice la Escritura, y el que la ama comerá de sus frutos. Dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. De toda palabra ociosa. Ociosa significa sin peso, sin propósito, sin haberse pensado. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, dijo Jesús, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Nosotros queremos que nuestro hablar se transforme al hablar de Cristo. Que de nuestro hablar salgan palabras de Dios en vez de opiniones personales, en vez de formas de expresión comunes a nosotros. Queremos que nos cambie Dios la forma de hablar, porque eso nos cambia todo. Y que de nuestra boca sea tan notoria la diferencia de cómo hablamos nosotros a cómo hablan los que no conocen a Cristo. ¿Qué tiene esto que ver con nuestro llamado a ser discípulos? Es que todo es a través de la boca, todo es a través de palabras, todo es a través de lo que comunicamos. Para nosotros ser pescadores de hombres, nuestro hablar necesita ser conforme al hablar del Señor. Y me encantaba. Hace años Tita dio una enseñanza sobre el libro de Ruth y me encantó una observación que hizo, porque están los trabajadores en el campo, es la cosecha, es el tiempo más pesado del año, la cosecha, se trabaja de sol a sol, llega Boaz, el dueño, ¿verdad?, con todos sus trabajadores, y todos se saludan con saludos de Dios. Y me acuerdo que Tita hizo mención de eso y me impactó mucho, porque todos se saludaban con palabras de el Señor esté sobre tu casa y cosas por el estilo. Pero los trabajadores bendiciéndose audiblemente, porque en el hablar está la vida. Pero no nada más la vida de uno, la vida de las personas a quienes hemos sido enviados. Escuche lo siguiente. En Lucas 19, Jesús dijo que Él había venido a buscar lo que se había perdido. Aquí le voy a pedir a Tita que me acompañe, por favor. Por favor, pásale, vida. Pero Jesús vino con un objetivo: a pescar hombres. ¿Qué clase de hombres? Los hombres que nos habíamos perdido. Ese era todo su objetivo. Y en las lecturas que tenemos, y por eso repito, le animo tanto que usted esté al corriente con nuestras lecturas. Precisamente en Lucas 15, que nos tocó como la última lectura de esta semana, Jesús da 3 parábolas acerca de gente que Él vino a salvar. Escúcheme muy atentamente, por favor. ¿Sí? Dice así, capítulo 15, versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Ahora, publicanos era el peor tipo de pecador que pudiera haber en el pueblo de Israel. Era el narcotraficante del día de hoy. ¿Sí? Y dice que se acercaban a Jesús para oírle. Dice: y los fariseos y escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla?
Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Diga conmigo gozoso. ¿Cómo la pone sobre sus hombros? Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo. Dígalo conmigo: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Les digo que así habrá más gozo, diga conmigo gozo, en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y aquí Jesús inicia con estas 3 parábolas que tienen que ver con recuperar lo perdido y el gozo tan increíble que se suelta cuando lo perdido se recupera. El martes que les compartí en la oración fue muy impresionante porque fue de un video de unos judíos sobre toda la cuestión de la boca, cómo afecta lo que hablamos, pero fue muy fuerte. Y al final él dijo que la razón por la que la palabra o el Torah no entraba en nuestros corazones es porque lo que hablábamos, las palabras que hablábamos, nuestra boca estaba amarga. Entonces dice la Biblia, el Torah, o sea, o la palabra o el Antiguo Testamento dice que el Torah es más dulce que la miel, y él habla de una penca de miel que es lo más dulce que hay en Israel, y dice: cuando tú pruebas la miel, tú quieres la miel, tú te la quieres comer. Dice: pero ¿por qué razón nos alejamos de la miel? Dice: porque ya no saboreamos por causa de tener nuestra boca amarga de todo lo que hablamos. Y fue muy impactante porque dice: ¿por qué empezamos a maldecir sin darnos cuenta cuando nos quejamos de tu marido, de tu esposo, de tus hijos? ¿Por qué se destrozan relaciones? ¿Por qué llegan rupturas tan fuertes en negocios? Dice: porque todo empezó con palabras y comentarios insignificantes. Y fue muy fuerte porque la Biblia dice: el poder, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Entonces la manera como nosotros nos vamos a poder conectar a la Escritura es sí a través de cambiando toda nuestra boca, pero conectándonos a la palabra. Y precisamente Lucas, el objetivo de Lucas es esa conexión con la palabra. Es más allá de tu entendimiento, entra la palabra y entiendes el pensamiento de Dios. Y estaba ayer que nos tocó, o antier que nos tocó Lucas 15, pues he oído muchísimas predicaciones del hijo pródigo, y le digo a mi marido: ya no quiero oírla a través de todos los filtros que he escuchado, quiero oírla de parte de Dios, quiero oír, entender bien lo que es la parábola del hijo pródigo. Y bueno, ya creo que es la parábola que todos más hemos escuchado. Es un hijo menor, ¿verdad? Que es el que siempre se atreve, siempre el chiquito, siempre el hijo menor es el atrevido en las casas, y él se atreve con su padre a pedirle toda su herencia y dice: dame lo que me corresponde, yo quiero vivir a mi manera, y se va. Y dice: cuando lo hubo malgastado todo, entonces vino un hambre a la tierra y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Me decía mi marido: tú no tienes la menor idea lo que es que Jesús estuviera hablándole a los judíos, diciéndole que este hombre, este hijo, se había ido a criar cerdos. Los cerdos es uno de lo peor para el pueblo de Israel. Y dice: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, fue a cuidar a los cerdos y veía la comida y quería, dice, pero ni aún eso le daban. Y volviendo en sí, este es el pasaje muy fuerte, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros hay
que en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Ya sabemos la historia. Dice: levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El padre vio la condición, o sea, el padre esperó que el hijo se arrepintiera. O sea, no fue tras él sin arrepentimiento. Esperó a que, o sea, se le ve a una persona, ¿verdad?, cuando vuelve en sí. Y entonces el padre movido a misericordia, y Jesús aquí nos está mostrando todo el carácter del padre, y le da el mejor vestido, el anillo, el calzado de sus pies, y manda a traer el becerro gordo y dice: matadlo, comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, aquí es donde volví a encontrar, y así es como tenemos que encontrar la vida nosotros de la Escritura. O sea, tienes que leerla y ver los detalles, imaginártela y ver todo el contexto. Pero dice que el hermano mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Había un fiestón tremendo, dice, y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué es aquello? O sea, hacía mucho que no había fiesta en la casa. Y yo creo que él vio muchas veces al papá llorando por el hijo que se había ido. Yo creo que el papá sale a los caminos todos los días a ver a qué hora regresaba. Pero dice, entonces se enojó. Dice, y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Me impactó muchísimo. Tiene una reacción, pero se pone furioso y no quiere entrar. Pero el padre quería a los dos hijos en la fiesta. El padre no nomás dijo: ya se me solucionó la vida, ya regresó el chiquito, también quiero al grande adentro. Y se pone a rogarle. Y entonces dice: mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, jamás te he desobedecido, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y entonces el hijo le dijo: hijo, el padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano ha muerto. Era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Me llamó mucho la atención el coraje que le dio al hijo mayor, porque dice: es que ni siquiera me has dado algo para gozarme con mis amigos. O sea, ¿cómo cuando nosotros no tenemos la visión del reino pensamos que el gozo está en cosas tan pequeñas como con mis amigos, con mi fiesta, y mira lo que tú has hecho? Y luego le dice: no, es que se trata de otra cosa. Es que se trata de resurrección, es que se trata de que tu hermano ha resucitado, se trata de que estaba perdido y fue hallado. Y de eso se trata la Escritura. Cuando tú te conectas a esto, cuando tú te conectas al corazón del Padre por el Espíritu Santo, cuando tú empiezas a ver la vida y tu vida y la mía y la de todos nosotros, que de eso se trata de que fuimos hallados. El martes que estábamos compartiendo sobre la boca, ¿sabe qué? Le digo de todo mi corazón, yo sentía que Dios estaba viniendo por nosotros. Yo sentía que Dios estaba rescatándonos, porque le digo a mi marido, estábamos en la oración y ninguno de los que estábamos aquí podía decir que estábamos limpios de la boca. Queríamos que nos tragara la tierra. Estábamos embarrados aquí en el piso, pidiéndole al Señor que viniera, porque si nos limpiaba los labios, íbamos a oírlo a Él y a empezar a hablar las palabras de vida y a conectarnos con esto. Ha sido un proceso. Todos he oído muchos testimonios, ¿verdad? Todos nosotros pidiendo perdón, cancelando juicios que parecieran tan inofensivos,
Pero yo siento que el Señor quiere recuperarnos, devolvernos la vida a cada uno de nosotros, cancelar todas las maldiciones que a veces no las vemos como maldiciones que hemos hecho a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, hasta el verdad, ay, este muchacho no hace las cosas como yo le digo. Yo sentí que el Señor dijo, es que los estoy recuperando. Él quiere recuperar una iglesia que esté con una pureza de labios tan tremenda que a la hora de compartir el evangelio nosotros demos vida a los muertos. Me impacta mucho que las 3 parábolas tienen que ver con recuperar lo perdido. Hay una en medio que dice: ¿qué mujer que tiene 10 dracmas, que era una moneda más o menos valiosa, y pierde una, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gócense conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y me acordé de cuando Titi y yo empezamos a noviar, yo no tenía en qué caerme muerto y yo no tenía para comprarle un anillo. De hecho, me tardé como 35 años para comprarle un anillo. Pero sí, eso me tardé. Sí, pero me lo compró. Pero se lo compré, dije, no me puedo ir a la tumba sin comprarle anillo. Pero el asunto es que un día en una comida mis papás nos sorprenden y le dicen a Tita, le regalan a Tita el anillo de compromiso que mi papá le dio a mi mamá cuando ellos se iban a casar, y también su argolla de matrimonio. Y obviamente fue un detallazo increíble, ¿verdad? Bueno, pasan los muchos años y un día se le pierde a Tita el anillo, pero perdido. Platícales qué pasó. Lo había dejado en el escritorio y llegaron mis nietas todo el fin de semana y se pusieron a jugar con los anillos y yo no me había dado cuenta. Y cuando traté de ir los anillos y me dijeron, las niñas andaban jugando con ellos y yo tenía muchas cajitas, siempre tengo muchas cajitas para que jueguen las niñas, y me dijeron, yo creo que lo metieron en una cajita y no lo encontré por ningún lado. Limpiamos toda la casa, la volteamos al revés, o sea, fue una desesperación. Y ahora, ¿cómo le hago? Y los anillos, buscamos, limpiamos cada pedacito, limpiamos cada cuarto y nunca aparecieron los anillos. Fue algo muy extraño, porque cuando a ti se te pierde algo, ¿verdad? Que se te pierde dinero, se te pierde lo que sea, todavía puedes recordar lo que se te perdió, ¿verdad? Todavía así con el dolor en tu corazón, es una pérdida, es como si algo, no sé, como a ti mismo se estuviera perdiendo. Y pasa más o menos como 1 año y medio, arriba de 1 año pasó, y un día la silla donde yo me siento, que me siento muchas veces a escribir, le jalé la silla para atrás del escritorio y salió así, ¡trum! Salió el anillo volando. Yo no sé dónde estaba, yo no sé cómo salí, yo no sé dónde se metió. O sea, limpié todo. Desbarató todos los muebles de la casa. Yo quería los anillos, ya se me hacía que se venía mi suegra y me decía, ¿y el anillo que te di? ¿Y cómo reaccionaste cuando lo encontraste? No, o sea, le dije a todo mundo, me sentí así como que me había regresado toda la bendición del mundo, no sé, fue algo muy especial. Y eso era lo que Jesús estaba tratando de decirle a la gente. Ve cómo te afecta cuando algo se te pierde, o sea, ve cómo te afecta el hecho de cómo te sientes, ¿verdad? Y esto es lo que yo vine a hacer, esto es lo que Jesús vino a hacer. Jesús vino a recuperarnos, Jesús vino a devolverle al Padre lo que se había perdido. Jesús vino, me encanta, o sea, me encantó así el impacto de lo que leí, donde dice, vino a encontrar, o sea, fuiste encontrado. ¿Sí me explico? Fuiste encontrado por el Señor, fuiste encontrada por el Señor. O sea, y estabas muerto y reviviste. Estabas muerto, pero reviviste por causa de Jesús. De eso se trata todo lo que nosotros hacemos. Ahora,
Jesús, la escritura dice en el Salmo 16 que en su presencia hay plenitud de gozo, o sea, totalidad de gozo perfecto. Y sin embargo, hay más gozo por un pecador que todo el gozo que hay en el cielo en la presencia de Dios. Escúcheme lo que le estoy diciendo porque son palabras de Jesús. Hay más alegría entre los ángeles cuando un pecador se arrepiente que en cualquier otro momento de la existencia. Y Dios quiere meternos a nosotros en ese gozo. Esa es la razón por la que Jesús llamó a los discípulos. O sea, obviamente al hombre que pescas, pues lo resucitas, lo vuelves a la vida, ¿verdad? Pero a ti te introduce al gozo en el cual Dios vive. Jesús vino para rescatar lo suyo, lo que se había perdido. Y cada vez que rescataba uno, era una alegría impresionante. Y luego nos quiso meter a todos nosotros ahí, a que nosotros participemos de eso. El gozo no está en tener un chivito o un carrito o una casita de Infonavit o unas vacaciones con tus amigos. El gozo está cuando tú logras que uno se convierta a Cristo y lo haces un seguidor de Jesús. Ahí está el gozo del cual Jesús nos habló. Pero necesitamos que se arregle el tapón, porque al nosotros estar acostumbrados a hablar, a opinar, las opiniones son un problema terrible en este sentido. ¿Por qué? Porque por definición una opinión significa que hay ignorancia. Porque si yo sé todo lo que hay que saber acerca de esta botella, yo no te doy mi opinión, yo te doy los hechos, yo te doy la verdad acerca de esta botella. Pero opinión significa que no conozco todos los hechos, por lo tanto, siempre hay una gran probabilidad de que mi opinión está equivocada. Y es impresionante cómo todo el mundo opina y todo el mundo se siente con el derecho de opinar. Y ahora en la era de redes sociales todo el mundo opina todo el tiempo acerca de todas las cosas, lo que ni nos incumbe, y ahí estamos opinando al respecto, mostrando nuestra ignorancia. Y no podemos ser pescadores de hombres mientras nuestra boca no permita que las palabras de Dios entren a nosotros y nos transformen el corazón, mientras nuestro hablar continúe igual que antes, salvo quizá quitándole un par de cositas, ¿verdad? Como malas palabras, pero mientras nuestro hablar sigue ahí, no podemos recibir la palabra y no puede salir palabra de vida de nosotros. Y no podemos tener gozo. Por eso Pedro escribió, dijo: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua. Refrene su lengua. ¿Por qué? Porque solo así vas a poder darte el lujo, el tiempo de oír a Dios, y entonces podrán salir de ti las palabras que dan vida. Solo entonces. Imagínese usted si los hombres de la Torre de Babel, impíos y rebeldes, por todos hablar en común acuerdo, Dios mismo dijo: nada los puede parar. Imagínense qué sucede cuando un grupito de gente se une a las palabras del Señor. Nada los puede parar. Por eso 12 discípulos pobres y de poca educación transformaron el mundo entero, porque nada los podía detener. Por eso el primer don que Dios da cuando derrama el Espíritu Santo es el don de lenguas, para cambiar tu hablar y el mío, para que esto deje de estorbar y deje de maldecir y deje de llenarnos de muerte. Y entonces la vida puede fluir, y todos nosotros que queremos a Dios nos convertimos, o somos más bien hechos pescadores de hombres. Y el gozo, mis amados, es incalculable. Salvar un alma es la cosa más increíble. Cuando lo llegas a hacer, cuando Dios te usa para salvar un alma, es la cosa más increíble de todas las cosas que se pueden probar en este planeta. Hay una promesa
que Dios da y yo quiero usarla para nosotros orar. Está en uno de los profetas menores, Sofonías, un libro muy chiquito. Escúchelo bien, es Sofonías 3:9, pero ¿qué le hace que no lo busque? Yo se lo quiero leer. Dice: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. Hay una promesa de Dios para limpiar nuestro hablar. Porque si nosotros solo cristianificamos nuestro hablar, hablamos igual que el resto del mundo. Ay, niño, mira nomás qué cochino. Así no habla Cristo. Ay, ¿te fijaste lo que hicieron? Así no habla Cristo. No, pues a mí me parece, así no habla Cristo. Es que yo digo que lo que tienes que hacer es, así no habla Cristo. O sea, esto es más grave de lo que nosotros queremos imaginarnos. Nos está matando, iglesia. Nos está matando. Y Dios promete darnos pureza de labios. Yo he estado con gente con pureza de labios. Yo he oído su hablar. Yo he oído la dulzura de su voz. No solo el contenido, sino inclusive lo que le sale, el tono que le sale tan diferente. Porque hay pureza de labios dada por el cielo. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre del Señor. Wow. ¿Para qué nos limpia Dios el hablar? Para que toda la gente de nuestras ciudades puedan invocar el nombre de Jesús. ¿Qué tiene detenida la salvación de nuestra ciudad? El que de nuestra boca no está saliendo la palabra de vida. ¿Por qué? Porque está saliendo todo lo demás. La fe viene por lo que uno oye. Y la gente necesita dejar de oír una mezcolanza de 1000 ruidos y de 1000 opiniones, aún cristianas, y oír el mensaje de Cristo saliendo de bocas que tienen pureza de labios. Nuestras bocas. Es un cambio muy fuerte, sí es. Vamos a encontrar que muchas veces lo único que podemos hacer es guardar silencio. Dice, pero yo quiero también platicar. A veces no tengo todavía la capacidad de platicar. A veces estoy hablando y mientras me salen las palabras de mi boca, algo adentro de mí dice, cállate, cállate, porque no me está saliendo nada que sirva. ¿Te ha pasado a ti? Te ha pasado más de lo que te imaginas. Te ha pasado muchas veces y ni cuenta te diste. Así me pasa a mí. Y yo quiero esa pureza de labios, porque yo quiero que se salve la gente que está a mi alrededor, porque yo quiero participar del gozo de Cristo. No hay de otra manera. Yo quiero que oremos. Dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común consentimiento. Y encuentras que esto produce salvación y la unidad imparable del Espíritu de Dios. Y toda la llave está aquí, en tu boca, en la mía. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ven, Señor, con tu fuego, como el ángel que vino con Isaías, con un carbón ardiendo, tomado del fuego de Dios, y quemó los labios de Isaías y los limpió. Y yo no sé cómo fue eso, y supongo que tiene que haber dolido, pero purificaste sus labios, y a partir de ahí salieron las más maravillosas profecías de la boca de Isaías. Nadie exaltó el nombre de Jesús como Isaías lo exaltó, porque sus labios fueron purificados. Y yo necesito que mis labios sean purificados, porque no estoy captando tu palabra por todo lo que sale de mi boca, Señor. Y yo necesito que purifiques mis labios, Señor, porque no estoy siendo un pescador de hombres, porque de mi boca no está saliendo el mensaje, no están saliendo las palabras de vida. Pero tú prometiste que tú darías pureza de labios, y hoy vengo a pedirte el cumplimiento de esa promesa,
Vamos, pídeselo individualmente. Esto es un asunto entre tú y Dios. Esto no lo estamos pidiendo para nosotros. Lo estás pidiendo tú, lo estoy pidiendo yo. Una pureza de labios, Señor, en todos los sentidos, Señor. Que mi boca sea como la tuya. Que no falte tu espíritu de mi boca, así como lo prometiste, Señor. Tu espíritu en mis labios, Señor, hablando palabras de vida que traen, Señor, al perdido, que lo encuentran, que lo rescatan, lo restauran, Señor, lo edifican. Oh Padre, yo te pido pureza de labios.